siglo XVIII, Japón estaba inmerso en una era de cambios comerciales. Uno de los productos más importantes era el arroz, que no solo era un alimento básico, sino una moneda de intercambio. ¿Cómo algo tan cotidiano como el arroz pudo influir en el nacimiento de una herramienta financiera? Muneisa Honma, un comerciante de arroz, fue el hombre detrás del invento. Nació en Sakata, una región productora de arroz, y heredó una rica red de comercio familiar. Honma se convirtió en una figura clave en los mercados de arroz de Osaka, y fue allí donde desarrolló las primeras velas japonesas. El mercado de arroz en Osaka era sumamente volátil. Los precios fluctuaban debido a factores como el clima y la oferta. Para gestionar mejor su negocio, Honma necesitaba una forma de interpretar las tendencias del mercado. Así, surgió la necesidad de un nuevo método para registrar la información. Las velas japonesas fueron su respuesta a este problema. Cada vela representaba el movimiento del precio de una manera visual y sencilla. La parte gruesa, o cuerpo, indicaba la diferencia entre el precio de apertura y cierre. Las líneas delgadas, o sombras, mostraban los puntos altos y bajos. Honma no solo analizaba los precios, sino también el sentimiento del mercado. Entendió que el comportamiento de los compradores y vendedores influía tanto como los factores externos. ¿Te imaginas cómo podría haber afectado el estado de ánimo de los agricultores en un mercado sin tecnología? Las primeras velas japonesas se usaban para prever los precios futuros del arroz. Honma recopilaba datos sobre los movimientos de precio y usaba estas velas para identificar patrones repetitivos. De esta forma, podía predecir si el precio del arroz subiría o bajaría. El enfoque de Honma fue un gran éxito. No solo dominó el mercado de arroz, sino que escribió un libro titulado Sakata Seno, que sentó las bases de lo que hoy conocemos como análisis técnico. ¿Te imaginas que las estrategias de un comerciante de arroz aún influyan en los mercados actuales? Honma identificó varios patrones de velas, como el martillo y el doji, que indicaban cambios en el sentimiento del mercado. Estos patrones se convirtieron en la clave para anticipar los movimientos de precio. ¿Podría un comerciante predecir el comportamiento de un mercado solo con velas? La influencia de Honma se extendió rápidamente. Su método fue adoptado por otros comerciantes, y pronto se convirtió en el estándar para el comercio de arroz en Japón. Pero, ¿cómo algo que comenzó en un mercado local japonés podría convertirse en una herramienta global? El éxito de Honma lo llevó a convertirse en una leyenda en los mercados japoneses. Sus métodos fueron tan revolucionarios que aún hoy, sus principios se aplican en los mercados financieros. Pero la historia de las velas japonesas no terminaría ahí. El comercio del arroz en Japón era esencial para la economía del país. Controlar su precio permitía a los comerciantes obtener ventajas significativas sobre sus competidores. Las velas japonesas no solo reflejaban el precio del arroz, sino también la psicología del mercado. Honma no solo analizaba números, sino también la emoción detrás de las transacciones. Entendió que los mercados podían ser impredecibles debido a las decisiones emocionales de los comerciantes. Su análisis introdujo un nivel de intuición en el comercio. Con el tiempo, los métodos de Honma no se limitaron al comercio del arroz. Otros productos comenzaron a usar las velas japonesas como método de análisis. ¿Te imaginas cómo esta herramienta simple podía prever el comportamiento de un mercado tan complejo? El método de Honma se transmitió de generación en generación. Los comerciantes japoneses siguieron utilizando las velas japonesas como una forma confiable de predecir los movimientos del mercado, uniendo la tradición con la evolución económica de Japón. Las velas japonesas no solo ayudaron a los comerciantes de arroz, sino que también establecieron las bases del análisis técnico. Esta herramienta permitió anticipar los cambios del mercado, mejorando la toma de decisiones financieras en un Japón en evolución. A continuación, exploraremos cómo las velas japonesas impactaron la economía y cultura de Japón, y cómo esta herramienta evolucionó para convertirse en una referencia global para los gráficos financieros. No te lo pierdas.
En el Japón del siglo XVIII, el arroz no era solo un alimento, era una moneda de intercambio. El control de los precios de arroz significaba poder económico, y las velas japonesas revolucionaron la forma en que los comerciantes controlaban este recurso tan valioso. El uso de las velas japonesas reflejaba el profundo respeto japonés por el orden y la precisión. No se trataba solo de números, sino de comprender el ciclo natural de las cosas, la oferta y la demanda, las estaciones y el comportamiento humano. ¿Cómo influía esto en las decisiones comerciales? La cultura japonesa siempre ha valorado la observación y el detalle. Este enfoque meticuloso en la vida diaria se reflejaba en las prácticas comerciales, donde analizar patrones y tendencias era esencial. ¿Qué crees que representa este método en términos de cultura y economía? Los comerciantes japoneses aprendieron a leer entre líneas. No solo veían un gráfico, sino que interpretaban el sentimiento del mercado. Esto añadía una capa de intuición que iba más allá de los números. ¿No te parece fascinante cómo la cultura moldeó esta herramienta? El concepto del yin y el yang está presente en las velas japonesas. El cuerpo de la vela simboliza el equilibrio entre los momentos de fuerza y debilidad en el mercado, reflejando un principio filosófico japonés. Esta influencia cultural es parte del poder de las velas. Las velas japonesas no solo cambiaron el comercio de arroz, sino también la economía japonesa en general. Al dar a los comerciantes una forma clara de anticipar cambios en el mercado, ofrecieron una ventaja significativa en el manejo de riesgos. Este sistema fue tan eficaz que, siglos más tarde, los principios detrás de las velas japonesas se trasladarían a otros sectores de la economía japonesa, desde el comercio de bienes hasta las inversiones en otros mercados. ¿Cómo una simple vela podía generar tanto impacto? Incluso hoy en Japón, las enseñanzas de Honma son recordadas. En la cultura empresarial moderna, se valora la capacidad de prever los movimientos del mercado, un legado que Honma dejó a través de sus velas. ¿No es sorprendente cómo una innovación del siglo XVIII sigue siendo relevante? Con el tiempo, las velas japonesas no solo influirían en Japón, sino también en Occidente. Pero la transición de esta herramienta a los mercados globales tomaría tiempo, y no sería hasta siglos después que el mundo redescubriría este método. Las primeras adaptaciones del análisis técnico con velas japonesas en Japón se usaron para otros bienes. Los comerciantes de productos como la seda y el té encontraron en las velas una herramienta eficaz para prever el comportamiento del mercado. A lo largo de los siglos, las velas japonesas evolucionaron. Las técnicas de análisis se volvieron más sofisticadas, pero la base siempre fue la misma: observar los cambios en la oferta, la demanda y el sentimiento humano que movían los mercados. En el Japón moderno, la influencia de Honma sigue vigente. Las velas japonesas ahora son parte de la educación financiera y empresarial. Muchos empresarios y comerciantes japoneses reconocen a Honma como un pionero en el análisis de mercados. El respeto por el conocimiento y la sabiduría acumulada es clave en la cultura japonesa. Es por eso que las técnicas desarrolladas por Honma se siguen utilizando y se han transmitido como un legado cultural. ¿Cómo se mantienen vivas estas enseñanzas en la economía moderna? La cultura japonesa sigue influenciada por la capacidad de observar patrones en la vida diaria. Desde el mercado del arroz hasta la tecnología moderna, los principios de orden y observación que Honma utilizaba permanecen enraizados en la sociedad japonesa. La tradición de análisis de Honma pasó de generación en generación. Cada comerciante perfeccionaba el método de las velas, lo que llevó a una cultura comercial más sofisticada y precisa. Pero, ¿cómo llegó esta técnica hasta los mercados occidentales? Ahora, exploraremos cómo las velas japonesas llegaron a Occidente y cómo revolucionaron los gráficos financieros modernos. Acompáñanos para descubrir cómo una técnica tan antigua se convirtió en una herramienta global. En el siglo XX, los mercados occidentales redescubrieron las velas japonesas. Stieg Nielsen, un analista financiero estadounidense,
fue uno de los primeros en introducirlas en el análisis técnico moderno en los años 90. Esto revolucionó la forma en que se interpretaban los gráficos. Las velas japonesas permiten a los traders visualizar el comportamiento del mercado. Cada vela refleja las emociones de los inversores: optimismo, miedo, indecisión. Este enfoque es tan útil hoy como lo fue en el siglo XVIII. ¿Cómo influye esto en las decisiones de inversión? Hoy en día, las velas japonesas son una herramienta estándar en los gráficos financieros. Desde Forex hasta la bolsa de valores, los analistas las utilizan para identificar patrones y anticipar movimientos. Pero, ¿realmente sabemos el poder que tienen estas simples velas? Los patrones como el martillo, doji y estrella de la mañana son utilizados para predecir cambios en la tendencia. Estos patrones, desarrollados hace siglos, siguen siendo esenciales para los traders de hoy. ¿Te imaginas que una técnica tan antigua aún sea tan eficaz? La evolución de las velas japonesas no ha terminado. Con el avance de la tecnología y el análisis de datos, su aplicación se ha vuelto aún más sofisticada. Pero el principio básico sigue siendo el mismo: entender el comportamiento humano detrás de los números. Los traders de hoy tienen acceso a plataformas digitales avanzadas, pero los fundamentos de las velas japonesas siguen intactos. Desde el siglo XVIII hasta ahora, esta técnica ha resistido la prueba del tiempo. ¿Cómo puede una herramienta ser tan universal? Las velas japonesas ofrecen algo que pocos gráficos pueden: intuición. Aunque están basadas en datos, permiten a los traders visualizar la psicología del mercado. Así, se convierten en algo más que un gráfico, son una guía para comprender el mercado. Hoy en día, las velas japonesas están presentes en cada pantalla de trading. Su evolución y adaptación son testimonio de su efectividad y simplicidad. Si alguna vez te has preguntado cómo nacieron estas velas, ahora sabes que tienen raíces profundas en la historia. El impacto de las velas japonesas sigue creciendo en los mercados globales. Su precisión y capacidad para representar los movimientos del mercado las hacen indispensables para traders profesionales. ¿Cómo una técnica tan antigua sigue siendo tan relevante? A medida que los mercados financieros se vuelven más complejos, las velas japonesas continúan siendo una herramienta clave para simplificar y entender los datos. El legado de Honma se refleja en cada decisión financiera tomada hoy en día. Las plataformas de trading digitales permiten personalizar el análisis técnico, pero las velas japonesas siguen siendo una opción predeterminada para quienes desean una visión clara y directa del mercado. ¿Cómo sobrevivió esta técnica en un mundo tan cambiante? El uso de las velas japonesas en Occidente trajo consigo nuevas estrategias. Traders y analistas comenzaron a crear sus propios patrones y teorías, expandiendo las posibilidades de esta herramienta, pero siempre manteniendo las bases originales. En las principales bolsas del mundo, desde Nueva York hasta Tokio, las velas japonesas son ahora un lenguaje universal. Los traders de todas partes entienden los mensajes que transmiten estas simples pero poderosas velas. El poder de las velas japonesas reside en su simplicidad. En un mundo lleno de datos y gráficos complejos, las velas japonesas ofrecen una representación visual clara del mercado. No es de extrañar que sigan siendo tan populares. Las velas japonesas también enseñan una lección sobre la permanencia de las ideas. Un concepto que nació en el comercio de arroz hace siglos, sigue siendo clave para entender los mercados financieros actuales. Es una prueba de que algunas ideas nunca pasan de moda. Así, la historia de las velas japonesas nos recuerda que incluso en los tiempos modernos, los antiguos métodos tienen un valor incalculable. Siguen siendo una herramienta esencial para quienes desean entender y prever los movimientos del mercado.